Bienvenidos de nuevo a todos a Neutrality Studies. Hoy contamos otra vez con el estupendo periodista estadounidense Patrick Henningsen. Patrick, bienvenido de nuevo. Es un placer estar contigo, Pascal. Gracias por volver, porque acabas de regresar de una estancia en Irán, y de eso es de lo que queremos hablar. Estuviste allí, creo, si lo recuerdo bien, que fuiste al funeral del Ayatollah Khamenei para presenciarlo e informar desde el terreno. Has pasado bastante tiempo allí. ¿Puedes darnos una idea general de lo que viste y de qué impresiones te dejó? Sure, yeah, thank you, Pascal. Claro, sí, gracias, Pascal. En realidad, esta era la segunda vez que estaba en el país en los últimos 6 meses. Estuve allí antes de los bombardeos, unos 10 días antes de los bombardeos de febrero, y anticipaba por completo que habría una guerra. Creo que todo el mundo en el país lo esperaba. Y esta vez, bueno, fue una oportunidad. Sabía que el funeral de Estado iba a ser un acontecimiento muy importante, pero se había retrasado o no habían anunciado la fecha hasta mucho más tarde, porque normalmente, según las costumbres islámicas, se entierra a la gente muy poco después de fallecer. Y esto era muy inusual en ese sentido. Y yo, bueno, no entendí del todo por qué hasta que llegué allí. Y me di cuenta de la enorme cantidad de logística que implica un evento de esta magnitud. Y les diré cuál fue esa magnitud. Se extendió por todo el país. No fue solo en Teherán, ni se limitó a un único día. En total, fueron 6 días. Y abarcó no solo la capital, Teherán, sino también todas las demás grandes ciudades del país, además de Irak, Kerbala y Nayaf. Los restos del difunto líder supremo fueron trasladados a Irak, y después devueltos de nuevo. Todo culminó en la ciudad santa de Mashhad, que es el lugar de descanso final del líder y que también se considera su ciudad de origen, su ciudad natal. Y no fue solo el líder, el Ayatollah Saeed Ali Khamenei. También fueron asesinados miembros de su familia el 28 de febrero, incluida una nieta de 14 meses. También había un ataúd muy pequeño entre los demás, así que pueden imaginarse que aquello estaba cargado de emoción. 15 millones de personas en las calles de Teherán. No sé cuál fue el desglose exacto de esa cifra, pero lo reconoció el Financial Times. De acuerdo, es un medio de comunicación con sede en el Reino Unido. Si aquello fue durante el sábado, el domingo y el lunes, las estimaciones conservadoras del lunes situaban la cifra entre 8 y 10 millones de personas. Estimaciones conservadoras para el lunes. Ese fue el último día de la procesión fúnebre en Teherán. Y, a nivel nacional, 40 millones de personas participaron de una forma u otra. Eso se acerca a la mitad de la población. Así que piensen en ello y comparen eso con todo lo que nos han dicho sobre cuánto apoyo tiene el gobierno, o cuánto apoyo tienen el líder o el sistema político de ese país. Lo que nos dicen en Occidente, lo que nos llevan diciendo desde hace muchísimo tiempo, es que están al borde del colapso. Probablemente vieron el documental de Lindsey Graham. Se han publicado fragmentos en los que reflexiona mientras recorren Washington en coche. Solo queremos que caigan unas cuantas ciudades y luego queremos involucrar a los árabes y creemos que ocurrirá bastante rápido. Está hablando del colapso de la sociedad iraní y del régimen iraní, por así decirlo. Y bueno, por mi experiencia, yo ya lo sabía en febrero. Lo entendí muy rápido después de los disturbios, al ver la oleada de apoyo al líder y al gobierno a mediados de febrero, después de estos supuestos disturbios. Y también estuve allí para comprender plenamente lo que ahora veo que es una campaña de propaganda masiva que afirma que el gobierno iraní mató a 50,000 de sus propios ciudadanos en 3 días o algo así. Algo completamente escandaloso. La campaña de propaganda más flagrante en Occidente que uno puede imaginar. Completamente falsa, totalmente falsa. Pero la principal lección es que todo eso estaba diseñado para crear el contexto moral que justificara una guerra que se avecinaba o un ataque contra Irán.
Así que Occidente es muy hábil con su propaganda. Saben que pueden incluso dividir el debate conservador entre gente como los Thomas Massie del mundo o los antiguos conservadores antiguerra del MAGA, que dicen, bueno, ya sabes, estamos en contra de la guerra. Y también entre los liberales centristas que quizás se inclinan contra la guerra. Y luego cuando Trump e Israel siguen adelante con la guerra, dirán, estoy en contra de Trump. Esto no está bien. No es una guerra legal, tienen que, ya sabes, consultar al Congreso para esto, etc. Pero este es un régimen realmente malo, muy malo. Mataron a 50,000 de sus propios ciudadanos, así que es mejor que desaparezcan. Es el mismo argumento que usaron con Saddam Hussein. Sí, sí. Los 50.000 manifestantes iraníes asesinados son como los bebés en incubadoras de Irán, ¿no? Es como la justificación moral necesaria para conseguir que suficiente gente se sume y diga sí, vale. En realidad, Estados Unidos tiene quienes mandan, sí tienen una comprensión muy sofisticada de su propia población y de cómo manipularla para que en cierto modo diga sí, sigamos adelante. Sí, pueden preparar de antemano el debate en la esfera pública, y luego esa es la propaganda que rellena los huecos y mantiene unido el relato. Así que funcionó en gran medida. Quiero decir, Trump ha repetido esto. También tienes lo de los 40 bebés decapitados, el mismo tipo de cosa después del 7 de octubre. Las violaciones masivas de Hamás el 7 de octubre. Todas estas cosas han sido ampliamente desacreditadas y se ha demostrado que son afirmaciones sin pruebas. Lo mismo ocurre con esto. Pero la magnitud de Irán como enemigo de Occidente hace que la cantidad de energía, de peso y, sencillamente, toda esa especie de muro de propaganda haya sido tan implacable. Y así, de algún modo, llegué a comprenderlo mucho mejor la segunda vez que vine este año. Fue, ya sabes, durante la guerra o después del principal periodo de hostilidades, aunque la tensión aumentó mientras yo estaba allí. Irán es el país más demonizado, la sociedad más demonizada, la población más deshumanizada y el liderazgo más tergiversado posiblemente de la historia, al menos en la era moderna. También podríamos incluir a unos cuantos países más, entre ellos Rusia. Creo que se debe al componente religioso, que resulta especialmente amenazador para Occidente, y también a lo que representa como una especie de modelo de referencia anticolonial o supuestamente antiimperialista para otros países. Y por eso Occidente e Israel, esta especie de equipo, por así decirlo, y cada vez más los europeos, se están sumando a esta campaña de demonización. Antes no lo hacían tanto, pero ahora se están metiendo en ello. Está diseñada para deslegitimar a Irán, no solo como país o comillas, sino también como civilización. Oye, solo una nota muy rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi Substack. También puedes ayudar con una suscripción de pago allí o comprar algunos de nuestros nuevos productos en neutralitystudies.com. Tienes los enlaces abajo. Nos vemos allí. Y aquí es realmente donde se produce el verdadero choque, porque cuando estás allí te das cuenta. Y lo que vi fue extraordinario, Pascal. Es que ni siquiera tengo palabras para describirlo. La cohesión social, la fuerza de la multitud, la intensa energía en las calles. Y yo, como estadounidense, y no había muchos estadounidenses en las calles de Teherán, te lo aseguro, estaba allí abajo prácticamente sola la mayor parte del tiempo. En algunos casos, completamente sola, entre millones de iraníes que coreaban consignas. Había muchas pancartas rojas pidiendo venganza por la muerte y el asesinato de su líder, y muchas pancartas con la etiqueta MAR a Trump. De acuerdo.
sostenidas por mujeres muy mayores, ancianas, también por jóvenes, y también por quienes yo consideraría antiguos liberales prooccidentales, que ahora son los más belicistas de toda la multitud en cuanto a los cánticos y demás. Dicen, no más negociaciones con Estados Unidos, esos días se han acabado. Hay realmente mucha gente arremetiendo contra Araghchi, Ghalibaf y el equipo iraní, preguntando, ¿por qué negociáis con los estadounidenses? Así que hay mucha impaciencia y una transformación total de, ya sabe, el bloque de oposición en la política. Y eso es consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel y de la escuela de Minab, por ejemplo, de la masacre de todas esas chicas jóvenes en los primeros días de los bombardeos estadounidenses y de la campaña de bombardeos israelí. Pero todas estas cosas han acabado, en esencia, con la oposición que Occidente se pasó décadas construyendo en ese país, gastando miles de millones. Y ya sabes, el verdadero golpe de Estado fue Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, presumiendo en un foro internacional de cómo hundió la moneda iraní, el rial, y llevó a los manifestantes a la calle. Antes de eso, mucha gente culpaba al gobierno de la mala gestión de la economía. Pero entre la administración Trump, el propio Donald Trump, Pete Hegseth y Scott Bessent desacreditaron por completo cualquier argumento de la oposición dentro de Irán y realmente reforzaron, creo yo, al gobierno, al Estado y a los dirigentes. También validaron, en cierto modo, todo lo que han estado diciendo sobre Occidente y sobre lo brutal y, ya sabes, ineficaz que ha sido. Tengo un par de amigos iraníes aquí, y en general no están muy contentos con su gobierno. Pero he visto a varios decir, mirad, el mayor problema que tenemos es que aquello que esta gente nos dijo durante 30 años, que los estadounidenses nos atacarían y que quieren matarnos a todos, se hizo realidad. Así que ya no podemos decirles, os equivocasteis. Han demostrado tener razón en algo, y ahora estamos bajo ataque. Así que, aunque me gustaría que se fueran, desde luego, no voy a apoyar al bando que bombardea a mi familia. Y creo que la alianza entre Trump y Netanyahu hizo que ese mensaje calara en millones de iraníes que, bueno, no estaban contentos, pero estaban en el otro lado, en la oposición. Quiero decir, si hablamos de unir a un país, creo que Estados Unidos hizo el trabajo ahí. Y no solo eso, Pascal, también revitalizaron la revolución islámica, o el gobierno revolucionario. Y si piensas en las distintas generaciones, la generación de este ya fallecido líder supremo, el ayatolá Sayyid Ali Jamenei, su generación y quizás sus hijos, que eran muy jóvenes durante la revolución, está hablando de finales de los años 70 y principios de los 80, de la guerra entre Irán e Irak, de 1980 a 1988. Solo pueden transmitir, tienen museos en Teherán que muestran cada detalle y cada aspecto de la guerra, pero nada puede igualar la experiencia de primera mano, la experiencia vivida. Hay personas que vivieron la guerra y luego están quienes combatieron en ella o vieron caer sobre Teherán los misiles Scud lanzados desde Irak. Y así, con cada año o década que pasa, resulta cada vez más difícil transmitir la urgencia o las ideas realmente profundas que se derivan de eso, de lo que, digamos, podríamos llamar la memoria viva del nuevo Irán, del Irán posterior a la revolución. Pero ahora la generación joven, lo que llaman la generación Z o los jóvenes de hoy, tienen una experiencia aún más intensa que antes, porque ahora han visto de primera mano una confrontación directa con el ejército de Estados Unidos y han sufrido todo el peso del ejército estadounidense y del ejército israelí sobre ellos. Y eso va a revitalizar, creo, a este gobierno revolucionario y a esta sociedad revolucionaria quizá durante los próximos 50 años. Antes no era así, ahora sí. Así que esto es algo nuevo de cara al futuro. No sé si eso estaba realmente en los cálculos de Occidente. Bueno, sí creo que, al menos quienes estaban trabajando en la planificación, pensaban de verdad que era un castillo de naipes.
creían que se derrumbaría. Y aunque no se derrumbara por completo, al menos ya sabes, en esa forma de pensar enfermiza y retorcida de los Lindsey Graham de este mundo, conduciría como mínimo a una guerra civil, ¿no? Y a un derramamiento de sangre masivo. Entonces, Irán se desintegraría por sí solo, y nosotros podríamos quedarnos sentados riéndonos, en plan, oh, qué absurda saga iraní. Sí, pero no llevó a eso, ¿verdad? En realidad, llevó a la consolidación. Sé que estuviste principalmente en Irán, pero ya que también hablaste de Irak, ¿cuál es tu impresión sobre el mundo musulmán en general? Quiero decir, el Islam chií está demostrando ahora mismo algo muy importante para toda la región. Es como, sí, la mayoría de la gente en Palestina es suní, pero no nos importa. Nos importan ellos. ¿Percibiste algo o tuviste alguna conversación sobre este aspecto? Sobre lo que esto hará al mundo islámico. Absolutely. Yeah, a lot of discussions, in fact, on this. Por supuesto. De hecho, hay muchísimas discusiones sobre esto. Estamos hablando de la umma, del mundo islámico. ¿Y qué ha pasado? Que Irán no solo ha recibido el golpe, sino que sigue en pie. Y no solo sigue en pie, sino que ha conseguido hacer esta increíble maniobra de judo geopolítico contra Estados Unidos y el imperio occidental, por así decirlo, incluido Israel. Ha logrado darle la vuelta a la ventaja, siendo el débil, estando completamente en inferioridad de condiciones. Y ha conseguido invertir esa ventaja. Ahora podemos hablar de por qué ocurre esto desde una perspectiva puramente geopolítica. Y cuando digo geopolítico, me refiero a la definición de geopolítica, la combinación de la geografía, de la población, de la cultura y de las sociedades, y cómo eso puede configurar la política internacional, especialmente la parte geográfica. Han logrado una disuasión militar geopolítica mediante la disuasión geográfica, y lo han hecho de una forma tremendamente eficiente. Y entonces hay que plantearse la pregunta. Y volveré al componente religioso, Pascal, porque en realidad es crucial. De hecho, cuando hablamos de Irán, ese es el núcleo de la conversación. Pero cuando hablas de un estado civilizacional, me reprendieron. No he hablado de esto con los iraníes. Dije, así que sois un estado civilizacional de 3.000 años de antigüedad. Decía, no. 5, así que vale. 5. Me corrijo, un estado civilizatorio de 5.000 años. Bueno, sabes. Y lo increíble, Pascal, quizá fue una casualidad, pero el 4 de julio, justo ese fin de semana, tiene lugar esta procesión fúnebre. Estoy en Teherán, se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos. Es un gran acontecimiento mediático. Y yo estoy asistiendo al funeral del líder al que mató mi gobierno, rodeado de gente que sostiene carteles que dicen, «Muerte a América». Sí, por cierto, con mi acreditación de prensa, que llevaba una pequeña bandera estadounidense. Un bonito detalle por parte de los iraníes. No me sentí incómodo ni amenazado, pero sí reconocí la intensidad del momento. Fue una época de enorme intensidad emocional para la gente, y había mucha curiosidad por parte de los iraníes sobre qué hacía yo allí, quién era, qué pensaba de ellos y de todo aquello, y del líder y demás. Pero vengo de un país que tiene 250 años, mi país, Estados Unidos, y de pronto estoy en un estado civilizacional que tiene 5.000 años. En algún momento en Occidente y también entre los israelíes debería caer la ficha. Aunque esa ficha no sé cuándo caerá. Pero en fin, tiene que haber algunas cualidades innatas o inherentes en esta sociedad, en este pueblo, que expliquen que sean un estado civilizacional de 5.000 años. Deben de tener algunas cualidades inherentes, algunas ventajas, no solo como individuos, sino colectivamente. Y vemos eso en todo el mundo, en estados civilizacionales de larga trayectoria, exitosos y duraderos. Irán es uno de ellos. Y empiezas a ver que algunas de esas cualidades afloran en el gobierno, en cómo gestionan la diplomacia, cómo lidian con esta administración estadounidense caótica y absurda, que parece no saber de un momento a otro ni por dónde le da el aire,
y también con un régimen israelí completamente belicoso y mordaz, empeñado en aniquilarlos. Así que los iraníes están mostrando un nivel de disciplina en prácticamente todos los niveles de gobierno. Y resulta impresionante, la paciencia estratégica en realidad. Tienen una comprensión muy buena de sí mismos y de quiénes son. They have a very good understanding of themselves and who they are. Very strong identity system. Un sistema de identidad muy sólido. Y también vi que no hace falta ordenar a la gente que dé un paso al frente. De alguna manera saben cuándo hacerlo, saben por qué lo hacen y acuden. Y ya sabes, me dijeron que la gente, Trump dice que no hay comida en los mercados, que hemos llevado al país a la ruina. Yo vi más comida repartida gratis por las calles de Teherán durante las procesiones fúnebres. Es algo que cuesta entender. ¿Cómo alimentas a 8 millones de personas? Les das bebida y evitas que sufran golpes de calor. Y todo el mundo dona. Y ocurre lo mismo con Arbaín, la caminata en Irarola. Es exactamente lo mismo. In Iraq, from Karbala, it's the same thing. It's this kind of collective spirit. Es esa especie de espíritu colectivo y ese deber, ese sentido de lo que están haciendo. Y por eso se mantienen firmes frente a un enemigo poderoso, muy poderoso, que ha declarado públicamente que quiere borrar su civilización. Sí. Y por cierto, no es una amenaza vacía. Estados Unidos e Israel han cumplido parte de esa amenaza. Así que, ya sabes, hay una determinada naturaleza ahí, y yo lo vi, y para mí fue especialmente, la energía en Teherán era muy potente. Muy potente. Y en Mashhad había una energía distinta al final de la tristeza, del duelo. Y lo interesante, Pascal, y respecto al aspecto religioso, es que empezabas a ver un eslogan por todas partes, en persa, árabe e inglés. In Farsi, Arabic, and English. Even in English, they had in certain places. Incluso en inglés, en algunos sitios decía, debemos levantarnos. Estaba por todas partes, sí. Y tenía esta representación gráfica icónica del puño del líder supremo, con su icónico anillo de color ámbar y su túnica, cuyos flecos estaban ligeramente desgastados. Era conocido por eso, por no comprarse ropa nueva y usar siempre sus túnicas viejas y cosas así. Llevaba una vida muy austera. Incluso fui a una de sus casas en Mashhad y vi su biblioteca. Por cierto, está llena de libros estadounidenses, literatura estadounidense y europea, Victor Hugo y todos los clásicos estadounidenses. Así que es una persona muy culta y erudita, pero decía, debemos levantarnos. Y empecé a hablar con iraníes sobre esto, porque es un eslogan muy breve y contundente. Y Pascal, recibí muchísimas respuestas distintas. Y eso me pareció fascinante, porque la gente decía, oh, eso es propaganda del régimen. Bueno, si es propaganda del régimen, ¿cómo es que personas diferentes lo interpretan de unas 10 maneras distintas? Así que este es un país con un interés y una profundidad intelectuales que creo normalmente se subestiman en Occidente. Pregunté, ¿significa que el Islam debe alzarse, el Islam chií, Irán como país? Sí, como país, este es nuestro momento. Tenemos que alzarnos y tenemos que alzarnos contra los opresores. El Islam debe alzarse, la Umma debe alzarse, debe afrontar el desafío. El Islam chií, ellos son la nación del Imam Hussein. Y esa es una narrativa muy importante y realmente guía todo lo demás. Miren la Constitución iraní, el artículo creo que es el 154, establece que deben defender a los pueblos oprimidos, estén donde estén en el mundo. Esto es inusual, por decirlo suavemente, para cualquier país o cualquier constitución. Así que lo que representan mutuamente a escala global, creo, dentro de Irán, pero también ante el mundo islámico, y no solo ante el mundo islámico. Defenderán a Cuba, defenderán a Venezuela, defenderán a los norcoreanos o, por supuesto, y de forma más conocida, a los palestinos. Y en Palestina no hay persas ni iraníes, son árabes levantinos. Así que defenderían a los irlandeses o a quien fuera. Así que hay un principio ahí que trasciende la religión, pero creo que la religión es lo que se utiliza para cristalizar la llamada. Así que lo que se ve ahí es la destilación de 5.000 años de un estado civilizatorio, condensada en parte de la esencia de la actual sociedad estatal islámica chií.
y es extremadamente poderoso. Es muy difícil describir la sensación de estar entre todo eso en un momento tan cargado emocionalmente, prácticamente las 24 horas del día. Quiero decir, el último día se prolongó casi hasta el amanecer en Mashhad, y había millones de personas allí fuera. Y los cánticos, si yo hablara farsi, claro. Pero me tradujeron algunas cosas. Eran muy desafiantes contra Estados Unidos, ya sabes. Very defiant against America, you know. Es fascinante la forma, las palabras que estás usando para describir esto, porque para mí suena como si hubieras presenciado un momento revolucionario, porque la manera en que hablabas de ello se parece a muchas descripciones de gente que vive una revolución de verdad. Ya sabes, todo el mundo en las calles, con armas y demás, hablan de cómo, cuando formas parte integral de derribar algo y luego crear algo nuevo, eso inspira a las multitudes, a las grandes masas. Pero lo interesante aquí es que, por supuesto, todo eso era en apoyo del propio gobierno que estaba en el poder y al que se suponía que había que odiar y demás. Así que casi da la sensación de que has presenciado una especie de lucha contra la gran estructura de poder, la que está arriba, ¿no? Así es como la gente parece percibirlo, como una revolución contra el momento unipolar, contra el gran hegemón. En realidad, existe una comprensión compartida, aunque no tenga un marco común para expresarla, de que esta es una lucha existencial por algo nuevo. Yeah, I mean, I witnessed something like this, but Sí quiero decir, yo presencié algo así, pero ellos también lo están presenciando juntos, porque este es un momento histórico. Es un punto de inflexión en la historia y la sociedad iraníes después de la revolución. Sobre todo porque este líder ha trascendido 2 generaciones, 37 años como líder supremo. Así que la mayoría de la gente, especialmente si tiene más de, digamos, 20 años, o si tienes 40, 50 o 60, durante toda tu vida adulta, este ha sido tu figura paterna nacional. Es tu mentor, es tu maestro. Y se oye mucho esa palabra, nuestro maestro, ¿verdad? También lo escuché respecto a Hassan Nasrallah, considerado un maestro. Así que son potencias intelectuales formidables en términos de liderazgo. Powerhouses, in terms of leadership, they're religious leaders as well. They're philosophers. También son líderes religiosos, son filósofos, son estudiosos de la literatura, son poetas, pero también están ahí para ayudar a orientar las políticas. Por eso tienen un sistema único, su sistema de gobierno, en el que cuando como sociedad, geopolíticamente y en la historia te enfrentas a encrucijadas increíbles, las decisiones no pueden guiarse únicamente por la política. Ya sabes, la realpolitik no puede guiarse únicamente por la política de poder. Tiene que haber un componente moral, tiene que haber unos principios rectores, y necesitas esta combinación de un papa y un rey filósofo para orientar a alguien que además tiene una conexión directa con la gente. Si el líder supremo dice, salid y apoyad este momento, saldrán. Y puede que un político no vaya a recibir ese nivel de respuesta y de implicación. Así que como consecuencia la gente está muy implicada políticamente en este país. El grado de intensidad del debate político es muy evidente y a veces no es suave ni cortés. Es bastante intenso. Y hay facciones que chocan con bastante fuerza y en algunos casos con emoción sobre algunas de estas cuestiones. ¿Qué camino debe tomar el país? ¿Qué decisiones debe adoptar, incluso sobre la cuestión nuclear o sobre cómo responder a esta guerra? ¿Y qué debe hacer la sociedad para seguir adelante? Y yo diría que eso es una señal de un entorno democrático, vigoroso y saludable. Es una sociedad muy politizada, ¿verdad? En la que la sociedad se siente parte del cuerpo político. Quiero decir, en Suiza tenemos cosas muy parecidas, pero contamos con democracia directa. Los debates se caldean mucho, porque sabemos que nos jugamos algo, ¿verdad? Y yo quiero convencer a los demás. Los iraníes también tienen eso,
aunque nuestros medios de propaganda nos dirían que el líder supremo toma todas las decisiones y que todo el mundo simplemente las sigue, ¿verdad? Yeah, exactly. They feel, and it's not just Sí, that they feel exactamente. that. Exactamente. Lo perciben, no es solo que lo perciban, es que lo saben, porque ya saben, ese país tienen un mecanismo para construir consenso. Es muy sofisticado, incluye a la población, y los dirigentes políticos responden mucho a la población. Pero ese proceso de ir decantando el consenso, por así decirlo, quizás sea un poco más lento. Lleva algo más de tiempo. No es un sistema de consenso de arriba abajo. Puedo compararlo con Rusia, donde existe toda esa enorme constelación institucional de seguridad nacional, distintos tipos de ONG, el mundo académico y antiguas instituciones verticales soviéticas. Todo ello va decantando el consenso de seguridad nacional en Rusia. Es muy sofisticado y a veces avanza de una lentitud increíble, pero es muy real. Y para lograr ese respaldo hay que trabajar con todos esos miles de personas. You need to work through all of these thousands of people. Iran has similar many institutions. Irán cuenta con muchas instituciones similares, muchas ONG y antiguos funcionarios del gobierno que forman parte de la sociedad civil iraní. Muchos de ellos son bastante mayores y constituyen una especie de consejos de guardianes veteranos que orientan en cierto modo tanto de manera oficial como extraoficial. Surgen distintos tipos de opiniones desde diferentes ámbitos, y allí es algo muy real. La gente es una parte fundamental de todo eso, y el gobierno y los dirigentes prestan muchísima atención a lo que la población piensa y siente. Así que todo funciona en cierto modo de forma conjunta. Por eso esta idea que existe en Occidente y la manera en que presentan a Irán como un extremista religioso, como un culto chií duodecimano, un culto religioso obsesionado con la escatología. Si se quiere hablar de cultos religiosos obsesionados con la escatología, no hace falta mirar más allá del evangelismo cristiano, del sionismo cristianismo, sin más. Or Christian Zionism, or Zionism full stop. But yeah. Es que resulta muy hipócrita que esas acusaciones vengan de alguien que lleva una cruz de cruzado en el pecho, como su ministro de guerra, ¿no? Es de un cinismo tremendo. Quiero decir, en cierto sentido, toda acusación es una confesión, ¿verdad? Este es uno de los principales problemas que tengo con nuestro Occidente. Tomamos nuestras propias acciones y luego interpretamos a los demás como si necesariamente estuvieran haciendo lo mismo, ¿no? Así que, si hacen algo, asumimos que puede ser como nosotros, cuando en realidad no. Y ahí está el malentendido. Ellos hacen las cosas de una manera genuinamente distinta. Tienen una manera de pensar. Our vaunted Secretary of War in America. Nuestro tan alabado secretario de guerra en Estados Unidos, te refieres a Pete Hegseth, con la cruz de Jerusalén y otros símbolos de las cruzadas tatuados de forma permanente en el cuerpo. Pero volviendo a tu punto anterior, Pascal, ¿es eso lo que ha pasado? A mí me resulta increíble si piensas en cómo se está desarrollando esto en tiempo real. Estados Unidos ha matado a un líder anciano, pero muy reverenciado y querido en el país. El padrino del Estado Revolucionario Islámico de Irán, el padrino actual. Lo mataron. Ahora su hijo ha sido designado como heredero aparente, de acuerdo, por la Asamblea de Expertos y aceptado por la gente, pero su hijo no ha aparecido en público. Esto ha sido enormemente controvertido. Occidente está diciendo que su hijo no está vivo, que está muerto o mutilado. Están lanzando todo tipo de epítetos e insultos atroces y cosas así para degradar y difamar al nuevo líder, Mojtaba Khamenei. Pero obviamente la razón por la que no ha dado la cara es que en cuanto lo haga, quedará marcado para morir. Será el principal objetivo de los ataques aéreos estadounidenses e israelíes, de las bombas guiadas por láser y demás para matarlo. Porque la política de Israel y Estados Unidos es descabezar y matar a los dirigentes de Irán. Pero lo asombroso es que no ha dado la cara, no ha aparecido en público, y en cierto modo esto valida su sistema político. And in a way, this validates their political system. The leader is not visible, and yet El líder no es visible y sin embargo,
Hay más cohesión y solidaridad que nunca, y más apoyo al liderazgo. Y son plenamente conscientes de que su vida y la de su familia están en peligro por el mero hecho de que lo hayan colocado al frente, en la posición de liderazgo. Y lo aceptan. La gente lo entiende y lo acepta. En Irán no hay debates mezquinos sobre esto. Simplemente se sabe y se acepta. Pero Occidente no sabe cómo afrontar esto, porque nos han dicho que si cortas la cabeza de la serpiente, el régimen se derrumbará. Y ya sabe, este es el tipo de retórica militarista, al estilo de teléfono rojo, volamos hacia Moscú, a la que estamos tan acostumbrados, especialmente cuando viene de Estados Unidos. Y lo que está ocurriendo aquí lo trastoca todo, lo trastoca todo. Así que buscamos maneras de encontrar esas fisuras en Occidente, esas grietas que podamos explotar y en las que podamos meter una cuña. Y cuanto más atacan a Irán, cuanto más demonizan a Irán, más desaparecen esas fisuras y grietas dentro de la sociedad iraní. Y para mí es un fenómeno bastante extraordinario. Creo que si sobrevivimos a esto, si somos capaces de mirar atrás y estudiarlo, este será uno de los grandes casos sobre el cambio de paradigma en el orden mundial. Sí, ya sabes, por muy malas que sean las guerras, tienden a aportar claridad en un momento dado, por la violencia y por todo lo demás. Es como que ciertas cosas salen a la superficie, ¿no? Y se revelan. Y ciertos poderes demuestran que no tienen el poder que dicen tener. Creo que Estados Unidos es uno de ellos ahora mismo. Lo está demostrando. El otro podría ser, digamos, un outsider infravalorado, que demostrará que en realidad hay una configuración completamente distinta, más adaptada a lo que se necesita. Quiero decir, ahora vemos que Irán tiene una estrategia completamente, radicalmente distinta de lo que te habría dicho cualquier escuela de relaciones internacionales en Occidente. La estrategia es algo así. Somos capaces de absorber los golpes. Responderemos con segundos ataques convencionales. Restableceremos la reciprocidad. Nos mantendremos firme en taskracningwas. Por tanto, cada líder militar puede elegir sus propios objetivos. No hay una organización centralizada. Quiero decir, nadie en Occidente organizaría su Estado así. Y los iraníes llevan haciéndolo los últimos 50 años. El hecho de que nadie lo entendiera demuestra sencillamente la absoluta y total falta de conocimiento que hay en Occidente sobre Irán y demás. ¿Qué opinas? Quiero decir, ¿cuál fue tu observación? ¿Cómo lo interpretaron otros medios? No solo Occidente, no solo Estados Unidos y Europa, sino también los chinos y el sur global. ¿Viste medios africanos y demás? ¿Cómo interpretó realmente el sur global aquello? Porque es una señal enorme, probablemente una señal mayor que Rusia y Ucrania. Sí, mi principal contacto con otros medios internacionales fue con gente de Pakistán y también de Cachemira. Y ya sabes, algunos también eran musulmanes chiíes y otros no. Algunos eran suníes. Pero lo que me resultó interesante de las otras personas, digamos, de países musulmanes, es cómo esta cuestión y cómo Irán trascienden las habituales divisiones sectarias que en Occidente uno podría pensar que son tan predominantes entre suníes y chiíes, por ejemplo. Y también había cristianos libaneses, periodistas, y realmente trasciende esas divisiones. Hablaremos enseguida del sur global, pero en términos de la Umma, la comunidad musulmana mundial, Irán ha asumido un papel de liderazgo con su ejemplo. Y esto es significativo. Ha llevado a mucha gente a apoyar a Irán puramente por la cuestión moral de lo que defienden y por el hecho de que estén dispuestos a asumir un golpe en nombre de los palestinos o de los libaneses, que estén dispuestos a hacerlo, a exponerse. Y este es un mensaje muy poderoso en todo el mundo musulmán. Y de alguna manera rompe algunas de las divisiones sectarias que Occidente y los estados del Golfo han intentado fomentar de forma bastante agresiva durante muchísimo tiempo.
Eso responde a ciertos intereses geopolíticos y coloniales. Hablamos de los británicos, ya sabes, los precursores del wahabismo. Dejémoslo claro. Y Estados Unidos también ha seguido esa línea y la ha utilizado como su principal herramienta geopolítica, que es el sectarismo. Y esto ha trascendido todo eso. Así que creo que eso es realmente positivo en cierto sentido, porque para muchos periodistas de todo el mundo, ya sean de países musulmanes o de fuera de ellos, significa que ya no tienen que filtrar esta historia a través de ningún prisma sectario. Y significa que la historia es muy clara y sencilla. Y creo que eso es algo con lo que Occidente no contaba. Porque hay que pensar que Estados Unidos ha invertido muchísimo durante décadas y décadas en la narrativa de suníes contra chiíes y lo están volcando todo en ella. Ya sabes, incluso Tulsi Gabbard la promovía agresivamente cuando trabajaba para Fox, justo antes de las elecciones de 2024. Lo cual fue bastante sorprendente, impactante y decepcionante para algunos de nosotros, que la habíamos apoyado cuando se presentó a la presidencia como candidata belicista. Pero eso es solo un ejemplo de lo omnipresente que es ella. Esa línea está en Occidente. Así que creo que muchos periodistas internacionales se alegraron bastante de verme allí, a mí y algunas otras personas de Occidente, y de relacionarse con nosotros, de hablar con nosotros. Y claro, no puedes estar allí y no hacer preguntas, no conocer su vida religiosa, su fe, lo que está sucediendo ante tus ojos. Porque eso es una parte integral de cómo se está desarrollando este drama. Especialmente este funeral y las visitas a lugares sagrados como Mashhad y el gran santuario del Imán Reza, entre otros. Todo eso es muy importante en el relato que la gente tiene sobre su propia historia. Y así es una historia de desafío y de deber, la del Imán Hussein enfrentándose a los opresores, arriesgando su vida y finalmente entregándola en nombre de personas que no eran lo bastante fuertes como para luchar por sí mismas. Y ese mensaje es el núcleo. Por eso ese componente moral es muy difícil de superar. Es un mensaje universal e invita al apoyo de todo el mundo. Y significa que ese principio puede universalizarse y aplicarse a cualquiera en el mundo. Cualquiera puede abrazar esa causa, ni siquiera tiene que ser musulmán chií. Pero Irán está desempeñando una especie de papel ejemplar en el Islam, en la geopolítica, en un sentido anticolonial o como se quiera plantear antiimperialista, aunque probablemente antihegemónico sea un término mejor, antihegemónico. Están desempeñando un papel ejemplar realmente importante en ese sentido, y lo hacen bajo sanciones, bajo un asedio económico total, bajo embargo. No tienen la fuerza aérea que tiene Turquía. No están equipados como un ejército convencional, ni de lejos al nivel de algunos de sus vecinos, incluso Arabia Saudí. Pero de algún modo han logrado aprovechar los recursos de los que disponen y centrarse en la visión de futuro, en el futuro de la defensa nacional y de la guerra, orientados, como decías antes, a prepararse durante décadas para hacer frente a un ataque liderado por Estados Unidos, y han conseguido hacerlo. Y bueno, ¿cómo han podido hacerlo? He viajado por toda Asia Occidental, Pascal. Y nunca he visto un país en Oriente Medio o Asia Occidental, al menos desde Irán hacia el oeste hasta el Mediterráneo, que no importe absolutamente nada de mano de obra. Es decir, en ese país trabaja todo el mundo. Y desde la base de la sociedad hasta la cima, por decirlo así, todo el mundo trabaja. Es un país con un nivel educativo enorme. La educación superior es un logro absolutamente buscado y codiciado allí, tanto por hombres como por mujeres. Así que todo el mundo trabaja en todos los niveles de la sociedad. No dependen de importar mano de obra como si hacen los estados del Golfo. Los estados del Golfo importan toda su mano de obra manual, todos sus trabajadores de la construcción. Los utilizan como carne de cañón para construir Dubái,
gente de Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas y demás. Y luego, los mandos intermedios los importan todos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Europa, Suiza. Britain, France, Germany, Europe, Switzerland, the middle management and the board. Los mandos intermedios y los consejos de administración suelen ser árabes del Golfo, claro, en su mayor parte. Pero lo importan todo. Irán es completamente autosuficiente, así que, desde el punto de vista del capital humano, han podido desarrollar un programa de misiles de última generación. Han podido fabricar en el país tecnología antiaérea, lanzamientos de cohetes multietapa para satélites y poner sus propios satélites en órbita. Han podido desarrollar su propia industria médica y farmacéutica, sus propias industrias de materiales y construcción, además de ingeniería y arquitectura. Y existe una larga e ilustre historia de grandes arquitectos iraníes. Quiero decir que han podido hacer todo esto. Así que no hay forma de aislarlos por completo y asfixiarlos como se ha asfixiado a otros países. Creo que Siria era parecida en ese sentido. En Siria todo el mundo trabajaba. No importaban mano de obra, y tampoco estaba realmente de moda importar trabajadores, como sí ocurre, por ejemplo, en Líbano. Hay mucha mano de obra de categorías inferiores que se importa de Eritrea, Etiopía o Filipinas, niñeras y sirvientes de Nigeria y de distintos países africanos. Eso no se ve en Siria. Así que Siria se parecía a Irán en ese aspecto. Pero, desde el punto de vista del capital humano, Pascal, si no hubiera sanciones, si esto fuera un mercado libre, no veo cómo ninguno de los estados del Golfo podría competir con Irán. Creo que dentro de 10 años Irán probablemente tendría la aerolínea líder del mundo, la más lujosa, con el mejor servicio, la mejor comida y los mejores aviones. Los compren a Estados Unidos, a Boeing o a Airbus o no, serían líderes mundiales en muchas áreas distintas. Simplemente es bastante evidente que Estados Unidos, Occidente, Israel y demás los están manteniendo sometidos. Y en realidad solo están intentando aplazar lo inevitable. Así que creo que, desde un punto de vista convencional, Irán ha logrado una gran victoria en términos de disuasión. Ahora bien, si eso pasa al terreno no convencional, la gente está lanzando amenazas nucleares con mucha ligereza, y eso ya de por sí es inquietante. Pero incluso entonces, eso no va a, ni siquiera un ataque nuclear contra Irán, limitado o de otro tipo, va a acabar con la civilización, no va a eliminar a la población. Y creo que la inutilidad incluso de esa idea, con suerte, acabará calando. Pero Japón es un buen ejemplo. Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Japón. ¿Acabó eso con la civilización japonesa? En absoluto. La cambió la política. Pero Japón es de stor civilizacional, entre otros tradicionales. Así que Irán no es diferente. Ahora, de verdad me pregunto cuánto tardarán Occidente, Europa y Norteamérica en comprender que hay lugares que simplemente tienen otras formas de gestionarse. Y aunque no se parezcan a lo que hacemos nosotros, eso no significa que sean inferiores. En absoluto. Quiero decir, están demostrando que en realidad han descubierto cómo lidiar con el pez gordo, ¿no? Y no es bonito en absoluto. Pero nadie dijo nunca que lo fuera, ni que fuera a hacerlo. Lo fascinante para mí, de nuevo, es esta especie de movimiento de judo, como usted lo describió, ¿verdad? En cierto sentido, es Estados Unidos quien ahora ha desatado todo el potencial de Irán, no solo como una especie de señal de lo que es posible, sino también como la cohesión social dentro del país, que probablemente sea el mayor activo que puede tener un país, una nación, la cohesión social. Lo cual no significa que todo el mundo tenga que, de manera fascista, caminar en la misma dirección. Creo que Irán demuestra que es justo lo contrario. Cada uno va por su propio camino, pero parece que han llegado hasta ahí de esa manera. Este es ahora el nuevo referente.
Sabemos a dónde ir, porque los otros están cerrando todas las demás vías y nos están bombardeando para empujarnos en esta única dirección, ¿verdad? Así que tienes que asumir el papel de abanderado de una forma mejor de hacer política, aunque no quieras hacerlo. Y tengo amigos iraníes que me dicen, bueno, estamos un poco descontentos, porque ¿por qué deberíamos recibir las bombas por los palestinos? Quiero decir, muy mal por ellos, pero ¿por qué nosotros? Pero ahora resulta que de todos modos os las lanzan encima. Así que esto cambia las reglas del juego, ¿no? ¿Cuál es tu valoración general de cómo esto va a dar forma a los próximos meses y años de este conflicto? I'll start with just from the Iranian society point of view. Empezaré por el punto de vista de la sociedad iraní. Hay una conciencia que se está asentando poco a poco. Obviamente están en máxima alerta. Estados Unidos no hará más que escalar y desescalar repetidamente, y podemos hablar de por qué ocurre eso. Pero creo que entre los iraníes hay una comprensión, algo que percibí, que pude ver. Son conscientes de lo que han conseguido en el plano geopolítico. Pero también hay humildad, y no salen a celebrarlo como los estadounidenses celebraron la guerra del Golfo en Irak, ondeando banderas, con las tropas y escuchando el himno nacional. Es más bien una especie de comprensión silenciosa, una confianza tranquila de que hasta ahora han atravesado este anillo de fuego. Y también hay humildad. Creo que esa humildad procede del componente religioso, de la parte religiosa de la sociedad y de los individuos, y de lo que comparten colectivamente. Y eso es una fuerza moderadora realmente esencial. Significa que están muy centrados, que son muy observadores, muy pacientes, muy intelectuales. También son muy fuertes en matemáticas y ciencias, añadiría. Si se mira la historia, en términos de colonialismo, la historia del colonialismo ha sido a menudo una historia tecnológica. Es la capacidad de una potencia para ejercer alguna ventaja en la guerra, en la tecnología, en la administración o en cualquier otro ámbito, que la situaría en posición de dominar a otra civilización o pueblo menos avanzado. Y ahora en el siglo XXI, muchas de esas barreras han caído, y la tecnología es más o menos global y ubicua, especialmente en lo que respecta a Irán, como resulta bastante evidente. Así que esa ventaja que ya sabe, los británicos o los soviéticos, llegado el caso, o los estadounidenses tuvieron anteriormente sobre Irán, utilizada como una pieza geopolítica en el tablero. Eso ya no es tan visible, ha desaparecido, se ha disuelto, e Irán lo está demostrando ahora, creo. No hay ninguna tecnología que pueda desplegarse contra ellos, ya sea una guerra de quinta generación a través de Internet, movilizando disturbios violentos y demás, o lanzando por miles las terminales Starlink de Elon Musk sobre Irán. Han hecho frente a todo eso, no solo desde un punto de vista tecnológico, sino también estratégico, social y de gestión del Estado. Y es bastante increíble, que eso es realmente importante. Y eso es, diría yo, una especie de factor atenuante frente a los ataques externos. Ahora bien, la situación económica en Irán es muy mala, pero lo están sobrellevando. Lo están sobrellevando porque hay solidaridad. Se reconoce que están siendo víctimas, están sitiados, están siendo atacados, y debido a eso hay paciencia, se están preparando para el largo plazo. Creo que todas esas son realidades. Así que, de cara al futuro, no creo que Estados Unidos vaya de antagonizar o atacar a Irán en un futuro próximo, ni tampoco los israelíes. Puede que pasen por periodos en los que simulan negociaciones o recurren a la maniobra de un memorando de entendimiento falso. Pero Estados Unidos tiene estrategias a largo plazo muy claras, en las que está plenamente centrado. Una de ellas es eliminar a cualquier competidor de igual nivel. Eso trasciende a varias administraciones y está expuesto en el Gran Tablero Mundial de Zbigniew Brzezinski, publicado en 1997. E incluso es una estrategia anterior a Brzezinski.
Así que tienen eso, tienen el corredor medio que van a perturbar y sabotear. Va desde Rusia, pasando por Irán, hasta la costa sur Chabahar y de ahí al puerto de Bombay en India. Esa es una prioridad geoestratégica de Estados Unidos: perturbar, degradar y sabotear el corredor medio. La iniciativa china de la Franja y la Ruta también está saboteando y alterando la Franja y la Ruta de China. Esta es una gran estrategia y un objetivo coherente de Estados Unidos a largo plazo. Además, tenemos los puntos de estrangulamiento: el estrecho de Bab el-Mandeb, el estrecho de Hormuz, el control de estas vías marítimas clave y no permitir que un competidor de igual nivel las controle. Todo eso está integrado en las estrategias de Estados Unidos. Todas esas son prioridades del Pentágono. El Pentágono tiene financiación. Esas operaciones tienen financiación y continuarán. Puede que reduzcan el ritmo, pero luego volverán a intensificarlo. Y lo que ha estado haciendo Estados Unidos es utilizar el MOU como una artimaña para crear y escenificar provocaciones en los estrechos y sus alrededores, con el fin de ir atacando objetivos de infraestructura durante un largo periodo. Y seguirán así durante las elecciones de mitad de mandato y hasta 2027. Porque en la estrategia a largo plazo de Estados Unidos no va a haber ningún momento de reconciliación, no bajo la administración Trump. No va a pasar. La única razón por la que Estados Unidos rebajaría su estrategia a largo plazo sería que en ese momento no tuviera el equipo o los recursos disponibles para hacer lo que quiere hacer. Lo único que les impide seguir atacando a Irán es una cuestión de recursos y logística para Estados Unidos. Así que harán esta farsa de, ya saben, Donald Trump hizo una esta semana: los iraníes nos están pidiendo negociar. Los árabes quieren que suspendamos los ataques. Y por el bien de la humanidad y del pueblo de Irán, vamos a mostrar misericordia y a negociar. Esto es solo una estratagema. Estados Unidos está actuando al margen del marco legal, sin la aprobación del Congreso para la guerra, limitándose a enviar una carta al Congreso cada 60 días para pedir la renovación de la autorización para el uso de la fuerza militar. Y tendrán los interceptores justos, los misiles justos, para llevar a cabo una campaña de entre 10 y 14 días. Luego, aumentarán estas amenazas masivas y usarán eso para afirmar que tienen capacidad de presión para un acuerdo. Y el acuerdo fracasará. Y en algunos casos, Estados Unidos utilizará ahora el hecho de que Trump dijo: vamos a dar marcha atrás y llegar a un acuerdo. Eso también es luz verde para un ataque de Estados Unidos e Israel, si se observa su historial anterior. Sí, no. Así que vamos a ver cómo esto se repite una y otra vez, Pascal, según mi previsión, hasta las elecciones de mitad de mandato y también después. No, estoy de acuerdo. Y esta es también la parte en la que Brian Berletic y compañía tienen toda la razón, al señalar que esta es una política profundamente arraigada, que opera por debajo, en realidad, del nivel de la toma de decisiones concreta del día a día y demás. Pero eso vuelve a validar la estrategia de los otros, que vienen a decir: sí, simplemente necesitamos. El estado de guerra permanente que impone Estados Unidos es permanente. Así que la única forma de afrontarlo es quitarle los medios para llevarlo a cabo. Y están trabajando en ello. Esa es la cuestión. Lo han entendido, junto con los rusos también. Y creo que los chinos, cuanto más tiempo pasa, más ven que, bueno, hay que asegurarse de que Estados Unidos no pueda hacerlo. No es que no quiera. Nunca vas a cambiar lo que quiere, pero sí puedes cambiar lo que puede hacer. Así que ese será probablemente el nombre del juego durante los próximos 2 años. El calendario con el que trabaja la administración estadounidense, ya sabes, de 2 y 4 años, coincide con las elecciones. El estilo de la política exterior demócrata será distinto del de una política exterior republicana o de Trump. Pero la estrategia de fondo, como decías, se mantiene coherente entre administraciones. Así que, en una administración Trump, hay ciertas oportunidades que el imperio estadounidense, por así decirlo, puede aprovechar
o que Israel puede aprovechar utilizando también el imperio estadounidense para los objetivos de su proyecto de un gran Israel. Por cierto, eso también lo aceptan los estrategas estadounidenses, siempre que no obstaculice su propia estrategia. Objetivos imperialistas estadounidenses. Pero existe una oportunidad, en los 2 años que le quedan a la administración Trump, de hacer ciertas cosas grandilocuentes. Porque una vez que Trump se haya ido, pasarán al poder blando e inteligente de las ONG, a un tipo de subterfugio totalmente distinto, trabajando a través de organizaciones de derechos humanos para crear narrativas de responsabilidad de proteger y demás. Pero tienes razón, Rusia e Irán lo entienden claramente. Entienden que esta es una guerra de desgaste y que se trata de privar de recursos al imperio con el tiempo. Están plenamente implicados en esto. Sabes, la otra cosa que diré, Pascal, es... Cuando los dirigentes iraníes acuden a una cumbre internacional y están con los rusos, los chinos y todos los demás, ningún otro país ha plantado cara y soportado todo el golpe del ejército estadounidense como Irán. En la era moderna, es el único país que lo ha hecho. Así que eso les da un cierto nivel de respeto. Y si piensas en que intentan hacer cumplir esta línea roja moral, como hicieron en el sur del Líbano, y era la primera cláusula del memorando de entendimiento, eso es, en la práctica, una línea roja moral. Así que en relaciones internacionales, eso es un poder normativo. Por definición es un poder normativo. Por tanto, Irán por defecto ha pasado a ser, diría yo, la potencia normativa de la región. No hay nadie más que esté intentando, en esencia, imponer una línea roja basándose en un principio moral o relacionado con los derechos humanos. Y solo las superpotencias pueden hacerlo si pueden respaldarlo con poder militar. Esa es la diferencia entre una potencia normativa de nivel medio y una superpotencia. Una superpotencia puede respaldar esa línea roja, sea errónea o no. Ya saben, Estados Unidos traza muchas líneas rojas erróneas. Dejémoslo claro. Lo que te define como superpotencia es poder respaldarla con poder duro. Así que Irán, por defecto, quizá no era lo que pretendía ser, está ocupando esa posición, al menos en la región. No llegaría tan lejos como para decir que lo son a escala global. Pero, si se considera la importancia de la región como punto de inflexión geopolítico y geoestratégico, entonces sí podría decirse que son una superpotencia global por el papel que desempeñan en esa importante bisagra, por así decirlo, entre Occidente y Oriente. Y eso no se puede ignorar. Las demás potencias lo reconocen. Y significa que, si Irán mantiene disciplina y coherencia en lo moral, lo militar, lo destruirá Mistag Broadforth y no parado incluso de las Indias de ese mundo. Y pase lo pase, va a ocurrir. Es un nuevo precedente. Y sin duda, es un precedente del mundo multipolar, al que algún día volveremos la vista para sacar conclusiones. Pero por ahora, de verdad, tengo que agradecerte mucho que hayas compartido con nosotros todas esas experiencias y observaciones. Muy rápidamente, Patrick, si la gente quiere seguirte, ¿a dónde debe ir? Bueno, espero enviaros un par de enlaces si podemos ponerlos ahí abajo, pero desde luego seguidnos en 21stcenturywire.com y apoyad nuestro canal de YouTube. Alphabet no nos está haciendo ningún favor, así que necesitamos que la gente entre allí directamente. Dadle a me gusta y suscribíos. Os pasaré ese enlace además del de Substack. Este año, hace relativamente poco, también estamos desarrollando presencia en Substack. Así que, sí, se agradece muchísimo cualquier apoyo de cualquiera. Todo el mundo, por favor, apoyad el trabajo de periodistas auténticos y fantásticos. Apoyad a Patrick Henningsen. Pondré en la caja de descripción de abajo todos los enlaces que me envíes y volveremos a hablar pronto. Patrick Henningsen, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal, te lo agradezco.